¿Qué tal? Buenas noches, soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Sarur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo. Vamos a la información. Por una situación familiar, el canciller Marcelo Ebrard no pudo comparecer ante el Congreso. Quien sí lo hizo fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien se presentó ante los senadores. Veamos. Sí, protesto. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció ante senadores que aún hay desabasto de medicamentos en el país. Los medicamentos sí han tenido algunos rezagos. En la parte final del 2019, tan solo tenemos pendientes menos de 50 medicamentos que se están comprando en forma directa en el cambio de la administración, en el cambio de del sitio donde se realiza la compra consolidada de medicamentos, pues tuvo cierta curva de aprendizaje. Los legisladores lo cuestionaron por el tema del dengue, que ha reportado un alza principalmente en el estado de Veracruz. El dengue está cambiando, tiene un ciclo que ustedes saben, un ciclo que se da bimodal y sí está aumentando. Sí ha habido un repunte principalmente en Veracruz, pero ahí suman acciones que están todavía muy complicadas de lo que es la acción comunitaria, la acción de llevar a los niveles de prevención nuevamente, pues con todos los sitios donde hay agua y que se descuida y crecen las larvas, crecen las acciones y después los vectores hacen de las suyas. Y confió en que habrá una cobertura universal de salud, pero se necesita tiempo. Este es un paso que se va a concretar, que se va a lograr, pero falta el siguiente, que es la equidad de la salud. Pero hacer equitativo el sistema de salud, hacerlo de calidad, de atención de los derechos, toda una serie de cosas va a llevar más tiempo pero la cobertura en salud no la hemos logrado. Finalmente, Alcocer señaló que ni la austeridad ni el combate a la corrupción entorpecerán la atención médica de los ciudadanos. Jorge Alcocer aclaró que no se escatimarán recursos para la salud de los mexicanos, aunque reconoció que podría ampliarse el presupuesto para este sector en cuanto mejore la economía del país. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y ahora vamos a la entrevista que precisamente en el Senado, Adriana Sarur y un servidor le realizamos al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador de la fracción de Morena. Senador. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, muchas gracias a ti y a Néstor. Y presidente de la Junta de Coordinación Política, sí. Y con una agenda, Adriana, que ha estado amplísima. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre esta ley que ha sido tan polémica, la ley de amnistía. Sabemos que, nuestras cárceles están sobrepobladas. Hay personas que están purgando una condena cuando son inocentes. Morena está proponiendo una iniciativa que polarizó a la opinión pública. Platícanos un poco de qué se trata y cuál es la esencia real. Es una iniciativa enviada por el Ejecutivo, el presidente de la República, y la envió como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados. Es muy interesante porque lo que se plantea es que pueda lograrse aplicar la amnistía a personas que por su condición social o por la falta de una asesoría jurídica adecuada estén purgando sentencias, estén privadas de la libertad. Pero no es a cualquier persona. Tiene que tener varias características porque la gente piensa que aquel que secuestró, aquel que mató, aquel que violó, puede ahora obtener este beneficio de libertad. No es así. Solamente es para delitos leves, no graves, como lo establece el 19 constitucional, y siempre y cuando sean primodelincuentes, es decir, que sea la única vez que han delinquido y que se demuestre que su condición social lo tiene privado de la libertad. El tema es que se está dirigida esta iniciativa a gente pobre. Sí. Indígenas. Indígenas, jóvenes y mujeres. Que fueron enganchadas, engañadas, que fueron por primera vez usadas como burros, así les llaman, como transportistas de droga
amenazada a través de sus hijos, a través de su esposo. Las famosas mulas. Las famosas burros o mulas. O mulas. Entonces, pero siempre y cuando que las modalidades del delito no hayan utilizado armas de fuego. Violencia física, o que hayan causado lesiones que de manera permanente te dejen cicatrices o mutaciones. Tampoco procede. Es decir, no deben de haber usado armas, deben de haber sido delitos en donde se demuestre que la falta de una buena defensa quedó privada de su libertad, y que también su condición social como indígena, como mujer sola, pobre, como joven también sin experiencia, o como cualquier otro ciudadano que su condición le haya evitado una buena defensa. Senador, en este sentido, esta es una demanda que desde hace muchos años habían arbolado la oposición y la izquierda, en el sentido de que en México era un delito ser pobre y hoy se convierte en una iniciativa de ley. ¿Dónde nos pone en términos sociales una iniciativa de este tipo? Mira, ha habido de las últimas leyes de amnistía 2 antes que esta. Una, la más reciente, la que se expidió para los seguidores e integrantes del EZLN, este levantamiento que ocurrió en Chiapas. Esa ley de amnistía protegió a todos aquellos que se levantaron en armas y le declararon la guerra al gobierno hace ya casi 20 años, o más de 20 años. Y la anterior a esta, Néstor y Adriana, fue una ley de amnistía que se emitió con motivo de la guerra sucia de los 70 para todos aquellos grupos políticos que se habían manifestado en la sociedad con organizaciones distintas, fundamentalmente clandestinas. Grupos guerrilleros. Grupos guerrilleros, en efecto. Esas son las dos últimas leyes de amnistía. Esta que está planteando el presidente y que se envió al Congreso, considera y cree o se propone una pacificación y lograr que esta gente pobre, estos indígenas que no tuvieron traductores en el juicio, o estos jóvenes que por primera vez delinquen ante la falta de oportunidades, siempre y cuando no haya violencia, no haya sido usado armas de fuego, no hayan cometido homicidios. Todo esto es parte de un proceso de reconciliación que plantea el presidente y que el legislativo asume, y que aún no hemos entrado de lleno a la revisión de la ley. Es un planteamiento como iniciativa, pero todavía falta la discusión en las comisiones. Tengo yo dos preguntas. ¿Esta ley aplica ya para los sentenciados? Porque vemos muchos casos de personas que todavía no tienen una sentencia y que pasan muchos años esperando su sentencia, y que probablemente cuando llegue el momento de ser sentenciados, pues los declaran libres porque no llegaron a la sentencia. Aplica para sentenciados. Para sentenciados exclusivamente. Aplica para sentenciados, aquellos que tienen resolución del Poder Judicial, del juez, sentencia del juez, que los condena a purgar una pena por el delito cometido. Y otro tema es, ¿esta iniciativa viene de la mano de algún plan de reinserción social? Sí, claro. Para estos jóvenes que llevan muchos años purgando una condena, que son inocentes y que salen sin tener nada? Van programas de resocialización y de rehabilitación para aquellos que estén en esta condición. Sí hay, junto a la amnistía, va aparejado un programa de resocialización de estas personas que delinquieron por primera vez. Senador, ahora otro tema. Pasó la semana pasada, pues te tocó todo el tránsito de las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Cómo fue? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? No se perdió nada. Se escuchó a un sector muy importante en el país, el magisterio. Creo que se consensó
en términos generales muy bien las 3 leyes reglamentarias, salvo un artículo que fue muy discutido y que se demostró que no hay pase automático o plaza automática para los egresados de las normales públicas. Se discutió, yo creo que se centró mucho la discusión en esta ley. Faltan de este paquete de leyes reglamentarias en materia educativa, Néstor, 2 muy importantes. Estas ya pasaron la prueba. Entiendo que la oposición interpondrá recursos de inconformidad porque hay un sector que no está de acuerdo y se vale, pero faltan 2 muy importantes, que es la ley de ciencia, tecnología e innovación, también reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, y la ley de educación superior. Las 2 son reglamentarias y el Congreso autorizó para que se pudieran expedir hasta el 21. Dentro de este periodo tenemos como plazo hasta el 21, por lo delicado de la materia y porque necesitamos escuchar a los universitarios, a las universidades, a los rectores, a los pedagogos y a los especialistas en ambos casos. En un caso que es dirigida y orientada a la universidad y a la educación superior, y el otro a los investigadores y científicos. La ley de ciencia, tecnología e innovación, que ya estamos trabajando en ella. ¿Dónde está? Es una parte muy, muy, muy relevante, la construcción, la promoción de vínculos entre la iniciativa privada, las universidades y los investigadores para generar conocimiento, para generar innovación que genere riqueza. Sí. Hay un capítulo especial en la ley. Incluso hubo intentos hace unos meses de imponer una iniciativa que se planteó. Hubo protesta, inconformidad de los científicos y logramos hacer un compromiso de escucharlos. Creemos, has tocado un tema clave, que los científicos son quienes deben de opinar en esta ley. Investigadores, científicos, académicos, porque hacia ellos va orientada esta ley. Sin ellos no podemos hacerla. Y en efecto, Néstor, yo te diría que nosotros tenemos que darle prioridad a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como país. Este rubro triple de ciencia, tecnología e innovación ha estado descuidado en las últimas décadas en México. Se subordinó a otros intereses prioritarios y creo que es el momento de sacarlo avante y de darle un lugar prioritario en la discusión nacional, pero también en la legislación nacional aplicable y vigente. Y en el gasto y en el presupuesto, 1% del PIB para ciencia, 8% para educación, es una aspiración todavía en nuestro país. Todavía es una aspiración. En los países de la OCDE se ha propuesto como meta lograr el 8% en materia de educación y el 1% en materia de ciencia y tecnología. Estamos lejos de llegar, pero estoy seguro que lo podemos lograr porque en este nuevo gobierno, donde la austeridad y el cambio de régimen son las características principales, podremos lograrlo con honestidad, esos niveles que son exigibles para tener un país en crecimiento y con capacidad de fortalecerse frente al resto del mundo. Ahora vamos a un corte, pero no se vaya porque al regresar tendremos la entrevista que le hicimos a Cruz Pérez Cuéllar, senador, quien es el titular, el presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Regresamos desde las cámaras, no se vaya.
Ya estamos de regreso en Desde las Cámaras. Gracias por seguir con nosotros. Le voy a contar, el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, compareció ante las comisiones del Senado y ahí, de plano, se lavó las manos en el tema de la regulación de la cannabis para uso medicinal. El titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, compareció ante comisiones del Senado y ahí se lavó las manos en el tema de la regulación de la cannabis para el uso medicinal. Nos corresponde a nosotros como brazo del sector salud y fundamentalmente para evitar riesgos a la salud, evaluar el tema de la cannabis desde el punto de vista médico y de investigación científica, privilegiando el riesgo y no el valor terapéutico. Así como lo escuchó, para José Alonso Novelo, la prioridad no es el desarrollo para el uso terapéutico de la sustancia, a pesar de que esto ayudaría a aliviar los males de miles de personas. Tengamos en cuenta que si se sacan medicamentos de la cannabis, ningún medicamento se lleva menos de 15 años en proceso hasta obtener el medicamento terminado. Una cosa es ser remedios, otra cosa es ser medicamento. Los legisladores tuvieron que recordarle que este tema no puede esperar, ya que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha pedido a la COFEPRIS que emita un reglamento para el uso médico de la cannabis. Pacientes con padecimientos como epilepsia, diabetes, síntomas relacionados a los tratamientos oncológicos, entre otros, hoy tienen una ventana de oportunidad hasta hace poco inaccesible. Lo que necesitamos es el reglamento. Novelo trató de zafarse alegando que no todo es de su competencia. Y lo que nos corresponde es salud y riesgos sanitarios. La parte recreativa o lúdica no está dentro de nuestra competencia. Esta postura de plano molestó a los legisladores. Y hoy me sorprende la falta de sensibilidad. Usted, como comisionado federal, también puede estar mal informado, también su personal puede estar realizando mal el trabajo. Espero que el día de mañana no traigan de contrabando marihuana y se consuma marihuana de otros países ante la cerrazón que tengamos de entrar en una discusión de fondo. Los senadores también solicitaron que haya más colaboración de la COFEPRIS con las tareas legislativas, ya que dicen que no es posible esperar a la glosa de cada informe para tener acercamientos y reuniones entre ambas partes. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y es el momento del comentario de nuestra experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Y al terminar, le presentaremos la entrevista con el senador Cruz Pérez Cuéllar. Hola muchachos, ¿cómo están? Adri, Néstor. La semana pasada se aprobó un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, en la que se propuso, como se los comentamos en anteriores emisiones, una reforma fiscal al 28 constitucional para eliminar. El presidente no más puede dar facilidades o condonaciones fiscales, no más borrón y cuenta nueva a cada inicio de sexenio, que perdonaba sumas extraordinarias de dinero, de impuestos que deberían pagar las empresas y que muchas veces se pasaban 3 años jineteando IVA o ISR o pagando mal para esperar el momento de la llegada de un nuevo sexenio y finalmente recibir una condonación. Sin embargo, hay una excepción y esa excepción quedó muy clara. El presidente tendrá facultades, siempre las conserva, para determinar facilidades administrativas en el caso de que se presenten emergencias, como por ejemplo cuando hay un terremoto o cuando tenemos una contingencia medioambiental, un huracán, fuertes vientos y sequías, de tal manera que las comunidades afectadas por esos meteoros o esas circunstancias extraordinarias puedan tener facilidades y tiempo para poder pagar sus impuestos, regularizarse y muchas veces restablecer su capacidad económica. Ese es el sentido de una emergencia, pero no la otra, no aquella donde políticamente era decidido que para que se pagaran impuestos y para que se regularizaran, grandes contribuyentes podían entrar a estos grandes programas que les llegaron a llamar como borrón y cuenta nueva, facilidad de regulación fiscal, y casi siempre se presentaban a principios de sexenio. En fin, ha habido críticas todavía a ese programa, pero quedó muy claro. Se trata únicamente de que todas las personas que tengan que pagar impuestos lo hagan. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores.
Seguimos aquí en el Senado de la República y vamos a tener la entrevista con el senador Cruz Pérez Cuéllar. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, Adriana? Bienvenido al programa. Un gusto saludarla, saludar también a Néstor y estar aquí con ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias, senador. Tú eres el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso, del Canal del Congreso. Platícanos cuáles han sido los avances, qué se ha hecho en este Canal del Congreso. ¿Tienen presupuesto? ¿Cuentan con presupuesto? Porque a varias dependencias, a varios se les ha recortado. ¿Cómo están en presupuesto y cuáles han sido los avances? Bueno, nos hemos quedado con el mismo presupuesto que teníamos, no ha habido ningún incremento. De hecho, en Cámara de Diputados hubo un pequeño decremento, en el Senado se ha mantenido igual. Y lo que hemos estado tratando de hacer es primero adaptarnos a las nuevas circunstancias que vive nuestro país, la tecnología. Hemos hecho un rediseño en redes sociales para que la gente pueda seguir el canal del Congreso, no solamente por televisión abierta en la zona metropolitana, restringida lamentablemente en el resto del país. Ese es uno de los retos que hemos establecido como una de las cuestiones que tenemos que tratar de corregir. No es justo que un mexicano pueda ver en televisión abierta en ciertas partes del país lo que hacen sus legisladores y en otras no. Pero estamos trabajando muy duro, hemos hecho una solicitud al IFETEL para tener multiprogramación, es decir, que sigamos en el 45 con lo más importante de ambas cámaras, pero que haya un 45.1 en donde la gente pueda ver solamente diputados y un 45.2 donde solamente pueda ver senadores. Tenemos poco tiempo, pero estamos trabajando. Cuando son votaciones importantes o que se tienen que dar las sesiones en vivo, se van turnando, ¿no? Sí. ¿Por día o cómo se turnan? Es por día, pero por ponerles un ejemplo, el jueves pasado, que hubo una sesión en Cámara de Diputados para el tema educativo, le tocaba al Senado de la República la transmisión y lo que hicimos es, nos pusimos de acuerdo, los legisladores de todos los partidos, dijimos, creo que a los mexicanos y a las mexicanas les va a interesar más ver este día esto, entonces transmitimos, cambiamos el día. Es decir, en momentos, cuestiones o coyunturas muy importantes o debates muy importantes, hacemos a veces cambio de día. El interés del público en el canal, ¿de qué tamaño es? ¿Cómo son sus audiencias? ¿Cuál es el perfil de los televidentes que están interesados en lo que está haciendo el Congreso a través de su señal? Bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios y vemos que hay, son pocos los ciudadanos que siguen al canal, pero desde nuestra perspectiva no es culpa de los ciudadanos. Tenemos que ser autocríticos, creo que nos falta tener mejor producción, tener mejores contenidos. Estamos trabajando en eso, queremos lanzar el próximo año nuevas series, nuevos programas de debate, en donde no sea solamente la sesión fría de comisiones y de Cámara, tanto de diputados como de senadores, pero en la sesión, bueno, tenemos que hacerlo por ley, pero luego en la sesión, si una persona prende la televisión y ve el canal del Congreso, pues a ver si le toca un buen debate. A lo mejor le toca un buen debate, a lo mejor no. Queremos hacer programas de debate para que la gente nos empiece a seguir más, tanto en redes sociales como en televisión. Entonces, sí tenemos ahí un reto muy importante y estamos trabajando en eso. Tienen en las sesiones, cuando las transmiten, pues solamente, digamos, la señal y a los legisladores que están en la tribuna, pero no hay una narración, no hay quien le explique a la audiencia qué está pasando, qué está ocurriendo, más allá de las plecas, ¿no?, que le van poniendo para medio identificar algún tema o al legislador que está en turno. ¿Piensan hacer algún tipo de innovación en ese sentido para hacer más asequible, más entendible las sesiones a la gente? Sí, aunque hay un tema legal. No podemos interrumpir el debate porque podría prestarse luego a que la oposición o la mayoría pudieran sentirse lastimados. Por eso estamos dándole prioridad al tema de hacer programas de debate. Por ejemplo, el tema educativo, que es ahora una de las grandes discusiones. Decir, bueno, pues traigamos la visión de cada uno de los partidos políticos, o por lo menos de los más grandes, llevémoslo a un programa que la gente sepa en qué horario, en qué momento puede escuchar y ver el debate, y seguramente nosotros pensamos, y lo vamos a lanzar a partir de enero, que serán programas que van a tener una gran audiencia, porque la gente tendrá la posibilidad de ver resumido los grandes temas en el debate. Y sobre todo el ABC de la reforma educativa, porque mucha gente no comprende los términos. Entonces, este tipo de programas ayudan mucho a darle difusión y a una forma de aprendizaje de que la gente
esté cercana a las leyes que se estén aprobando y sobre todo, bueno, cercanos a sus legisladores. En este país es muy poca la participación ciudadana. Muchas de las personas, si hacemos una encuesta, la mayoría no conoce a sus representantes. Entonces, este tipo de programas, este tipo de canales son muy valiosos para poder acercar a la ciudadanía a sus representantes en Así es. Y tiene toda la razón, Adriana, y es una responsabilidad de nosotros. Qué bueno que hay programas como los que ustedes encabezan, que también cumplen con una responsabilidad social, pero el Congreso debe de hacer lo propio, puesto que es nuestra responsabilidad. Senador, pues un gran reto llevar a la ciudadanía a que conozca a sus representantes a través del canal del Congreso. Pues muchas gracias por esta oportunidad, los felicito por esta labor de llevarle a la gente lo que hacemos los legisladores y estamos a sus órdenes. Gracias, senador. Senador. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone Bajo la Lupa, Néstor. En la televisión abierta, todo lo que hace el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos.